Vamos a buscar entonces en Gálatas capítulo 3. Vamos a leer 4 versículos, del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor: de manera que la ley, nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Porque todos los que sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. El tema que quería traer esta noche es: la ley nos lleva a Cristo. A veces la gente del mundo, cuando se le habla acerca de Dios, tiene un concepto formado, ¿sí? Tiene una idea formada diciendo: si yo voy a la iglesia, ¿sí?, ahí me van a imponer una serie de reglas que tengo que cumplir y que vivir, y como sé que no puedo cumplir ni vivir esas reglas, prefiero no acercarme a las cosas de Dios y prefiero no asistir a... Ese, por supuesto, es un pensamiento equivocado por la parte de la persona del mundo que no conoce a Dios. Pero a veces también es un pensamiento equivocado que tiene un fundamento en lo mal que se ha presentado a veces el Evangelio, porque el Evangelio no consiste en decir: vení y acatá nuestras reglas. El Evangelio de Cristo no es un conjunto de reglas. Ser cristiano evangélico no es decir: yo tengo unas cosas, una lista para la cual cumplir en mi vida moral y espiritual. Digamos, ese no funciona de esa forma, podemos decir. No funciona así, no es así. Hay otro camino, hay otros pasos que nos muestra la palabra de Dios. Y aquí en Gálatas es muy, muy gráfico el apóstol escribiendo. Fíjense en que el apóstol le escribe a una iglesia donde tenía unos problemas internos referidos al legalismo, ¿sí? Referidos a que los gálatas estaban torciendo el Evangelio, diciendo: ahora la fe en Cristo no es suficiente para salvar, sino que está acompañada por las obras de la ley. Y tenían varias para nombrar, y también varios. En el tiempo de la fe, en el tiempo de Cristo, ya los ritos del Antiguo Testamento no tenían razón de ser. Las profecías se habían cumplido en Cristo, y muchos símbolos del Antiguo Testamento se cumplieron. Aquí hay una palabra que vamos a destacarla. Ellos, cuando hablaban, ¿sí?, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿sí?, ellos podían diferenciar ciertas palabras unas de otras, y la tenían presente en aquel tiempo, en la cultura, lo que significaba. Hoy a nosotros, 2000 años después, por ahí las leemos, se nos pasa por alto. Acá hay una palabra que las versiones modernas la han simplificado, ¿sí?, pero tenemos una palabra que quizás no se use mucho, aún tiene un significado en español, que es el del versículo 24. Y vamos a leerla de nuevo para que nos quede, ¿sí? De manera que la ley, está hablando de la ley de Dios, nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo. Esa palabra, vamos a explicar bien qué quiere decir esto. O sea, ¿qué es la ley y por qué nos lleva a Cristo? ¿Y de qué forma nos lleva a Cristo? ¿Y de qué forma, obviamente, le damos un sentido equivocado, no nos conduce a Cristo? Porque predicando mal el mensaje, no estamos predicando el Evangelio, ¿sí? Como dije, el mundo piensa que esto consiste en un conjunto de normas. Hay algunas iglesias que tienen esa tendencia de decir mucho de las normas. La mayoría, lamentablemente, de las iglesias hoy es el libertinaje. Pero alguien me cuestionaba la otra vez por internet: seguramente usted debería a la iglesia de corbata. Sí, voy de corbata. No hace ni mejor ni peor. Pero bueno, es como decir: usted a una reunión de trabajo importante va de corbata. Y sí, bueno, yo considero que es importante
la presencia de Dios en este lugar y de predicar la palabra de la manera mejor vestido posible que se pueda, pero eso no es lo fundamental. Algunas personas tienen entonces, las personas del mundo, decir, cristianismo es un conjunto de reglas. Y algunos cristianos tienden a pensar que formalismo es un conjunto de reglas. Pero vamos a hacer foco en lo importante que nos dice la palabra de Dios. Esa palabra ayo, lo he escuchado en muchas predicaciones, muchos escritos también la he leído, es una palabra griega que seguramente va a sonar porque se usa en nuestro idioma, que es paidagogos, que nosotros sabemos que esa palabra se relaciona mucho con la palabra pedagogía nuestra, de pedagogos, y a veces pensamos, ¿sí?, que un pedagogo es alguien que enseña, ¿sí? En este caso bíblico no. La ley no es un maestro que nos enseña cosas de la vida espiritual, en el sentido de sacar fruto para vida eterna. La ley nos mata, la ley nos condena. Ahora, había otra palabra para decir maestro, ¿sí? Bien, yo le voy a poner un ejemplo para que eso se entienda bien. El apóstol Pablo, se lo voy a leer yo, dice, en Romanos 2:20, fíjense lo que dice, sacado de contexto, ¿no? Enseñador de los que no saben, maestro de niños, etc. ¿Saben que para la palabra enseñador y para maestro de niños no se usa pedagogos? No se usa. Ellos tenían otro, por ejemplo, vamos a nombrar solamente la palabra maestro, que es didáscalos, que nosotros lo tenemos en nuestro idioma relacionado con didáctico, pero es otra palabra. Entonces, ¿qué es ese ayo? ¿Qué es ese idioma original que decía pedagogo? No era un maestro, no es alguien que se paraba enfrente del niño para enseñarle, ¿sí? Sino era, ¿saben lo que hacía el pedagogos, o sea, el ayo? Tomaba al niño y lo acompañaba y lo ponía delante del maestro de la escuela, ¿sí? En este caso, la escuela judía, y decía, aprende. Y no salgas de aquí del lugar de clase, ni andes corriendo por allí, ni vuelvas a casa. Me mandaron a mí para que te lleve a la escuela y asegurarme que te quedes allí aprendiendo. Eso se interpreta por la palabra ayo que tenemos aquí. ¿Ven la diferencia? O sea, la ley de Dios, todo lo que Dios nos dice que debemos hacer, uno puede decir, sí, es una enseñanza a seguir. Pero ¿saben de qué forma lo está presentando el apóstol Pablo? Diciendo, la ley te va a decir todo lo que vos no podés hacer. Te va a decir, te va a nombrar, empezando de los 10 mandamientos y siguiendo por todo lo demás, te va a decir, en tu naturaleza caída y pecadora, no vas a poder hacer esto. Yo te tengo que llevar, demostrando esto, demostrando tu imposibilidad de cumplir con lo que Dios dice, a aquel que puede realmente enseñarte, pero que sobre todo puede cambiarte. Y ese es Jesucristo. Por eso dice que es nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Y acá quería dejar y marcar dos cosas y dos extremos de las predicaciones, dos extremos de lo que puedo yo llamar con toda seguridad un falso evangelio. Vamos a ver un extremo duro, por así decirlo. Hay muchos que toman esto como un conjunto de normas en las iglesias y así lo enseñan, ¿sí? Yo, quizás sin dar nombre, pero les puedo decir que hay muchas sectas y muchas religiones que moralmente son intachables las personas. ¿O no conocen ustedes? Que son correctos, cumplen con todas las normas y hasta mejor que los creyentes, sí. Pero ¿saben qué? Ellos recibieron la lista de cosas. Pero ¿saben qué? Al no creer en Cristo como el único Salvador, están muertos en su corazón, muertos en su espíritu, y siguen muertos delante de Dios en sus delitos y pecados. Por más que cumplen a los ojos